Buenos días, soy Don Jaf. La Virgen del Adviento es nuestra oración de hoy. Seguimos recorriendo este tiempo de la mano de la Virgen embarazada y le pedimos que nos ayude a tejer lo ordinario y lo extraordinario en las cosas sencillas que componen nuestras vidas. Jesús, nos ponemos en tu presencia para hacer este rato de oración. Creo firmemente que estás aquí, creo que me ves, creo que me oyes, que me hablas. También, como siempre, quiero tener especialmente presente a María, a nuestra Madre, para hablar con ella, para escucharla. Jesús, estamos recorriendo estos días con la mirada puesta en tu nacimiento en Belén, porque queremos que tú seas siempre el centro de nuestras vidas, y especialmente en este tiempo. Y ahora, en estos días del Adviento, cuando te buscamos con la mirada, nos damos cuenta de algo muy obvio, pero que nos emociona, y que es que estás viviendo tus últimas semanas en el seno de tu madre antes de nacer. Y por eso queremos seguir hoy hablando de la Virgen y con la Virgen, donde tú estás ahora creciendo en estos últimos días del Adviento. Y al mirar a María muy embarazada, nos vamos a fijar en cómo en ella se mezcla lo más extraordinario y lo más normal, lo más ordinario, con una naturalidad que nos sorprende. Por un lado, al mirarla, vemos cosas muy, muy extraordinarias, y aunque las conocemos de sobra y las hemos escuchado 1000 veces, no pueden dejar de asombrarnos. María es madre por obra del Espíritu Santo. Ha concebido un hijo por obra del Espíritu Santo, por una intervención directa de Dios. Esto no sucede todos los días. Mejor dicho, es la única vez en la historia que ha sucedido algo así. Seguro que os acordáis de cómo se lo explica el ángel Gabriel en la escena de la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Pero lo que pasa en María no es solo un milagro grande. No sé cómo puede ser la resurrección de un muerto, como le hemos visto hacer a Jesús. Es verdad, Dios puede hacer que una mujer sea madre sin intervención de varón, pero lo que pasa en la Virgen es otra cosa. Es que su Hijo es Dios, es verdadero Dios, y a la vez verdadero hombre, porque va a nacer de ella, de una mujer, como hemos nacido todos. Os confieso que a mí me resulta difícil pensar algo más extraordinario que la maternidad divina de María. Y a la vez resulta que ese milagro asombroso, ese misterio extraordinario, ocurre en alguien que es tan cercano para mí, ocurre en la Virgen María, a la que quiero y a la que trato con total confianza. Hace pocos días celebrábamos la gran fiesta de la Inmaculada Concepción, que nos recuerda otro aspecto de lo extraordinario de la vida de María de Nazaret. Es la llena de gracia, la llena de Dios, la que no tiene la más pequeña mancha de pecado. A todas estas cosas tan extraordinarias que ocurren en la vida de María se mezclan a la vez con lo más ordinario. María es una mujer muy joven, de unos 16 o 17 años, embarazada de algo más de 8 meses. Y, por tanto, como tantas mujeres, muchas veces se sentirá incómoda, le costará moverse, o se cansa, o está preocupada por el momento del parto. Estos pensamientos me recuerdan a tantas mujeres que habéis tenido la experiencia maravillosa del embarazo. Ahora tengo especialmente presente a una mamá muy joven, no tanto como la Virgen, pero casi. Y además también se llama María. Y los casé este verano pasado y ahora están esperando su primer hijo con una ilusión inmensa. Seguro que para todas las mamás embarazadas el tiempo del Adviento es muy, muy especial. Jesús, seguimos pensando en esa normalidad maravillosa de la vida de María,
Si pudiésemos hoy asomarnos al hogar de Nazaret, un día cualquiera, nos la encontraríamos preparando con todo el cariño un desayuno sencillo para ella y para San José. ¿Os imagináis su conversación al comienzo del día? Quizá hablan de sus sueños de esa noche y sueñan un ratito juntos con el niño que va a nacer, que es ese niño que está ahora creciendo en el seno de su madre, de la Virgen. Después cada uno tiene sus ocupaciones. María recoge la casa, limpia, va a buscar agua a la fuente, se entretiene con las amigas y luego tiene que hacer la comida y descansar un rato porque se cansa más a medida que pasan las semanas. En ese día de María hay un tiempo para Dios, para rezar las oraciones de los que los judíos rezan todos los días, pero también para meditar, para ponderar en el corazón, como nos dice el Evangelio que hacía habitualmente. Jesús no deja de asombrarme ese engarce maravilloso de lo ordinario y de lo más extraordinario en la vida de María de Nazaret, porque eso me lleva a pensar inmediatamente en mi vida y a preguntarme si también me puede suceder a mí algo parecido. Jesús, vamos a seguir pensando en esta posibilidad, pero antes de nada, quiero convertir ese deseo mío en una petición. Ahora, en la oración, hablando contigo, me encantaría descubrir cómo se entreteje lo ordinario y lo extraordinario en mi vida, cada día, todos los días. Por un lado, no nos podemos quedar solo en la visión humana, y como nos recuerda aquel punto de camino. La gente tiene una visión plana, pegada a la tierra, de 2 dimensiones. Es verdad. Hay mucha gente que no ve más allá, que tiene una visión muy corta. Pero ese mismo punto sigue: cuando vivas vida sobrenatural, obtendrás de Dios la 3ª dimensión, la altura, y con ella el relieve, el peso y el volumen. Nuestra vida tampoco es andar flotando a medio metro del suelo, contemplando siempre a Dios. Es una vida en la que se entreteje lo ordinario y lo extraordinario, lo natural y lo sobrenatural, con la misma naturalidad que sucede en la vida de la Virgen. Esto es lo que le pedimos a Jesús hoy en la oración, esa capacidad de ver, de descubrir cómo lo ordinario y lo extraordinario van entretejiendo, van componiendo nuestra vida. Jesús, seguimos la oración hablando contigo y vamos a pensar en algunas de las claves de ese tejido maravilloso. ¿Cuáles son como los hilos, ¿no? ¿Cómo se entretejen? Y vamos a hacerlo mirando a la Virgen en el Adviento. Una primera clave en la vida de María es la escucha. Todo lo que viene después empieza con la escucha de la voz de Dios, del plan de Dios para ella. Por eso Jesús, en este tiempo de Adviento, quiero yo también hacer oración de silencio y de escucha delante del Belén y repetirte muchas veces, despacio: Jesús, dime algo. Y junto a la escucha, también en María encontramos otra actitud importante, que es guardar en el corazón, porque ese es el lugar para guardar los dones de Dios. Ella va a guardar nada menos que el misterio de la encarnación del Verbo. No lo va contando por ahí a todo el mundo, ni siquiera se lo dice a San José, hasta que también el ángel se lo revela a él, pero antes no se lo dice. Jesús, que aprenda yo también a guardar en mi corazón todas las cosas valiosas que me das, que me suceden. La tercera clave es decir que sí, decir siempre que sí para que ocurran cosas grandes en nosotros. Ese es el camino, dejar hacer a Dios como hace la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Jesús, que me fíe de ti, que no tenga miedo a dejar hacer en mí. El cuarto punto podría ser la sensibilidad. María se da cuenta de que Dios ha hecho en ella cosas grandes. Jesús, que no sea bruto, que ayúdame a ser más sensible para darme cuenta de las cosas extraordinarias que ocurren en mi vida.
Podríamos seguir buscando más claves, pero con estas 4 tenemos suficientes para rezar, para pensar en estos días finales del Adviento. Una persona sensible, que intenta estar siempre a la escucha de Dios, que procura decir que sí y que guarda en el corazón los dones de Dios, sabrá ir tejiendo lo ordinario y lo extraordinario de su vida de una manera luminosa y llena de frutos. Poner un pequeño anuncio antes de terminar. En la meditación de la próxima semana, del próximo sábado, el día 23, será la número 200 de Jesús, dime algo. Cuando digo esta cifra me lleno de asombro, no me lo creo. La semana que viene os diré alguna cosa más sobre esto, pero pensando en lo que hemos rezado hoy, os puedo asegurar que la historia de esas 200 meditaciones es un ejemplo impresionante de cómo se ha ido mezclando lo ordinario, el trabajo sencillo de cada semana para ir haciéndolas, y lo extraordinario manifestado en muchas gracias de Dios en este tiempo. María, Virgen del Adviento, al acabar nuestra oración te pedimos la gracia de aprender a tejer lo ordinario y lo extraordinario en las cosas sencillas que componen nuestra vida. Gracias, Madre. Que Dios os bendiga.